Soy del Ministerio La Puerta, un ministerio cuyo objetivo es salir a evangelizar, discipular y activarnos en todos los sentidos para poder hacer y cumplir la voluntad de Dios. Si de alguna forma no conoces cómo explicar el evangelio, necesitas libertad en algún sentido, necesitas que te expliquen lo que es esto del evangelio, pues mira, conéctate con nosotros. Estamos en las diferentes plataformas como Ministerio La Puerta. Y si de alguna forma quieres que te visitemos en tu casa, también allí le caemos, nos tomamos un café, lo que te tomes, un té. El té lo respeto, no me gusta mucho, pero podemos igual conversar y pasar un buen rato. Así que hoy vamos a estar hablando de fundamentos. Hay algo que es fundamental dentro del evangelio que se llama, inclusive, es el eje fundamental del evangelio. Sin eso, realmente yo creo que no existiría lo que es poder ser lo que conocemos mucha gente, que es el cristianismo. Y estamos hablando de lo que es el arrepentimiento. Es algo sumamente necesario. Quisiera que pudiéramos discutirlo por encima, ¿verdad? Porque hay tantos versículos que hablan sobre eso, e inclusive la palabra abarca sobre eso, Antiguo y Nuevo Testamento. Se habla mucho de esto. Es necesario. Lo ves a cada rato. Por más que lees, te vas a ir dando cuenta que abarca esta temática. Y el arrepentimiento bíblico muchas veces tal vez no lo entendemos de la manera correcta. Y el objetivo de todo esto es que junto con esta conversación podamos pues tener algo claro, tener claro sobre los fundamentos, porque si en los fundamentos no lo entendemos, créeme que lo demás no va a funcionar. Sinceramente, si tú no sabes sumar y restar, no te metas a álgebra, porque no te va a funcionar. Y es en esencia lo mismo. Y quiero hablarlo, ¿verdad? Porque una de las cosas que me ponía a meditar sobre el arrepentimiento es que a veces escuchamos gente que dicen ser cristiano, ¿verdad? Y uno cuando empieza a observar su comportamiento, uno se da cuenta y uno dice, pero él dice que es cristiano y sin embargo veo que sigue mintiendo, sigue haciendo esto. De alguna forma lo ve y le está mirando a otras mujeres que no es su esposa. Ese tipo de conductas que tú dices, espérate, como que no es congruente, ¿verdad? Y se hace ser cristiano y lo sigue diciendo como si nada. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que no está entendiendo los fundamentos? ¿Qué es lo que en esencia pasa? Una de las razones, ¿verdad? Porque pueden haber otras razones y nos podemos aquí hablar. Hay muchas razones más, ¿verdad? Pero una de las razones es que muchas veces hay gente que entran en esto de ser cristianos y se hacen llamar discípulos sin haber entendido el arrepentimiento y sin haber pasado sobre el arrepentimiento. Dice en su palabra en Juan, en Juan, si no me equivoco, capítulo 3, habla sobre el nuevo nacimiento. Cuando Jesús le habla a Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y la lanza principal para el nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Y quiero que lo podamos entender, ¿verdad? Mira, inclusive Jesús mandó a hablar de esto. Y decía, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto fue un mandato de Jesús. Tú y yo debemos entender esto. Y quisiera, ¿verdad? Me voy a ir en dos direcciones en la medida que podamos seguir hablando de todo esto y este estudio, ¿verdad? Primero es que compartir las buenas noticias de salvación. ¿Cómo compartirlo? Quizá me va a ver muy enfocado en esta área porque quizás quiero que puedas entenderlo y que puedas explicarlo. Es necesario. Uno de los versículos favoritos míos es este, que es en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es necesario. Tal vez no vas a ser el teólogo más grande, el erudito de allá, ¿verdad? De la universidad o algo así. Pero yo siempre le enfatizo, ¿verdad? Con todos los que hablo, que por lo menos en lo fundamental, en los fundamentos, que después vamos a estar hablando de otras cosas, como por ejemplo el bautismo y Espíritu Santo, que ese es el nuevo nacimiento, que te vuelvas experto en estas áreas, de cómo llevar el arrepentimiento y cómo llevar todo esto, porque
esto es necesario. Esto no es para simplemente el pastor o para Gamaliel que está hablando, ¿verdad? O para Débora o para el pastor o el evangelista que está en la esquina. No, esto es para ti también. Si tú eres discípulo de Jesús, es necesario que tú empieces a hablar de este tipo de cosas. Y la otra dirección, desde luego, es que analices cómo estás. Si realmente a lo mejor estás caminando sobre este fundamento o de alguna forma le diste skip, brincaste el paso, te fuiste y te bautizaste y allá pediste el Espíritu Santo, de alguna forma, si no recibiste arrepentimiento, no hay forma de que realmente hayas recibido el Espíritu Santo. Y si te bautizaste, lo que hiciste fue mojarte un ratito allí, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Que debemos analizarlo porque adicional, ¿verdad? Que el arrepentimiento es necesario para nuestra vida constantemente. Si tú eres discípulo, andas en estas constantemente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que es tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios que nos ha puesto por delante. Es necesario esto, el arrepentimiento sobre nuestra vida. Lo analizaba y yo digo, wow, si de alguna forma tú como discípulo del Señor empezaste bien y empezaste a hacer cosas, empezaste a descuidar, ¿verdad? Esa comunión que debemos de tener con el Espíritu Santo y empezaste a encaminarte por caminos que no son correctos. Necesitamos volver. Necesitamos el arrepentimiento. Y es parte esencial de nuestra vida. Así que vamos a estar hablando la importancia de esto, que no es el arrepentimiento bíblico, ¿verdad? Porque podemos confundirlo, ¿verdad? ¿Qué es? Y a su vez, que el arrepentimiento para el que es discípulo, ¿verdad? Lo voy a hablar por encima, honestamente, no va a ser muy detallado, ¿verdad? Porque siempre estos estudios trato de hacerlo lo más corto posible, pero a su vez que pueda crear inquietud sobre tu vida. ¿Está bien? Vamos a empezar por la importancia. Primero, antes que nada, Juan el Bautista empezó hablando de esto. Él fue el que preparó el camino a nuestro Jesús, ¿verdad? Y ahí lo dice claramente, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Es la forma en que podemos recibir a Jesús. Preparando nuestro camino en nuestro corazón es el arrepentimiento. No hay de otra, no hay forma. Inclusive Jesús empezó predicando sobre el arrepentimiento. Lo vemos en Mateo 4. Sus primeras exposiciones fue de esta forma. Cuando Jesús empezó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es algo esencial, es algo que se tiene que hablar, no es algo que podemos, pues tú sabes, evadirlo. Adicional, ¿verdad? Jesús lo decía de esta forma y me gusta cómo él lo dice, ¿verdad? Jesús le contestó a unas personas, ¿verdad? Que creían que eran justos de alguna forma, decía, y empezaban a cuestionar por qué Jesús se pasaba con la gente que eran pecadores, cómo te contaminas con esa gente, qué te está pasando, ¿verdad? Y dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. A eso vino Jesús. Me fascina, ¿verdad? Como él lo dice, ¿verdad? Adicional que cuando el Espíritu descendió, ¿verdad? Sobre esa primera iglesia, ¿verdad? Que en Hechos capítulo 2 y Pedro empezó a hacer su primer discurso, empezó a hablarle a la gente bien, empezó a decirle, ¿verdad? Y ellos sintieron ese deseo de arrepentimiento, pero les preguntó qué podemos hacer, ¿verdad? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario, es fundamental, es algo que se tiene que hablar. En la misma iglesia constantemente, ustedes saben que nosotros en el ministerio le damos como que con esto constantemente. Necesitas arrepentimiento. Inclusive para el crecimiento personal necesitas esto. No hay de forma. A veces vemos gente que en la misma iglesia, no sé si has conocido a alguien que, como estaba hablando, ¿verdad? Que permanece en su pecado.
Y a lo mejor cuando recibió las buenas noticias de salvación, por alguna razón, esta parte del arrepentimiento como que no le enfatizamos y no le hablamos, porque a veces cogemos el evangelio y queremos ponerle un moñito, ¿verdad? Queremos hacerle esto, mira, no, porque para que la gente no se nos ofenda, para que vengan. Y realmente no es algo de lo que tenemos que hacer. Si tú escuches, si te pones a leer a Juan el Bautista, cómo hablaba, inclusive cuando Jesús confrontaba a veces, tú dices, wow, no le ponía moñitos a esto, no me lo decoraba mucho, se la tiraba ahí y uno decía, mira, rayo, ¿y con qué se come esto? ¿Verdad? Suena fuerte, pero esa palabra que necesita nuestra vida es necesaria sobre nosotros. Es necesaria que que el mismo Padre empiece a corregirnos, ¿verdad? Que empiece a decirnos, mira, papá, lo estás haciendo mal aquí. Tienes que mejorar. Y nosotros escucharlo y reconocer lo que estamos haciendo y tener esa actitud de arrepentirnos y decir, espérate, vuelvo a lo que tú me indicaste. Identificar el camino correcto. Y me gusta esta, porque esto es como una definición, yo lo leía, ¿verdad? Y cuando mediante uno analiza toda la temática, todo lo que uno va a hablar, ¿verdad? Este versículo en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 7, mira cómo lo dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero por alguna razón podemos caer en esto de humillarnos, invocar su nombre, buscar su rostro, pero no me convierto de mis malos caminos, sino como que persisto en un tipo de conducta de seguir caminando como he entendido, porque por alguna razón sigo amando el pecado o me envuelvo en algo y no lo dejo. Y yo quiero, ¿verdad? Y honestamente les digo esto de todo corazón. Yo no quiero que a la persona que yo pueda llevarle las buenas noticias de salvación, ellos se encuentren con alguien que le está hablando unas buenas noticias de salvación y no le hable de arrepentimiento y por alguna razón está viviendo de una forma que no es correcta y a última instancia para el cielo no va porque persiste en su pecado. Yo no quiero tener esa carga en mi corazón. Yo quiero que cada persona que venga a mí, yo le pueda decir, tienes que dejar el pecado. A que no entienda que de alguna forma, mira, que porque es muy usual que empecemos a hablar del amor de Dios y empezamos a hablar del amor de Dios. Mire que Cristo murió por tus pecados y Cristo murió. Y dice, ay, qué chévere Jesús. De verdad que es un crack, de verdad que el hombre seguió, mira lo que hizo, me gusta. Sí, lo voy a seguir. Y no es así, no funciona así porque por alguna razón entendemos de que el volverme cristiano hace a Dios más tolerante a mi pecado. Me tolera el pecado porque a fin de cuentas soy humano y peco. Y tiene que tolerar mi pecado. Y tú ves este tipo de conversación. Yo he escuchado mucha gente así. Yo digo, wow, eso no funciona de esa forma. Y por eso les digo, ¿verdad? Que cuando tú te encuentres con personas, si he movido en el espíritu y háblale con amor, se lo dice, necesitas cambiar. No puedes persistir en tu pecado. Necesitas arrepentirte y volver a Dios. Y sonará fuerte. Pero estas palabras le traerán salvación y que tú te puedas mover en el espíritu, puedas hacerlo. Y quiero aclararte, ¿verdad? ¿Qué no es el arrepentimiento bíblico? Primero, un arrepentimiento y fe incorrecta, ¿verdad? Y primero está el de Judas, el que se sintió mal, ¿verdad? Porque Judas traicionó a Dios, se sintió mal y por alguna razón mucha gente entiende el arrepentimiento como esto, como quien se humilla, pero no se convierte de sus malos caminos, sino que se siente triste, como un buen ejemplo, ¿verdad? Que me viene a la mente es como aquel que lo encuentra en infidelidad, ¿verdad? Y dice, no, yo me arrepiento, de verdad. Lo que tal vez se arrepiente es de que lo hayan cogido, pero no se arrepiente de su pecado. Sigue volviendo al pecado, sigue volviendo a lo que no debería de hacer. Y va más allá de que yo pueda sentir un remordimiento por algo que me ha pasado.
por las consecuencias de mi pecado, pero por alguna razón sigo cayendo en el mismo. Y arrepentimiento no es remordimiento. No es que me sentí mal por algo, sino que va más allá. Y en eso quiero enfocarme, ¿verdad? Después, que no es ese arrepentimiento de Judas, ni tampoco es la fe de demonio, ¿verdad? Yo lo llamo así. Me resultó cómico, ¿verdad? Y estaba leyendo en Santiago, en esta versión, nueva traducción viviente. Me resultó bien atractivo porque honestamente no lo había leído en esta traducción. Siempre lo leía en otras traducciones y me gustó. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo te mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe, crees que hay un solo Dios, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Esto es una idea que lo vemos mucho. Por eso vemos gente que no lleva muchos frutos. Por eso vemos gente que persisten en su pecado y sin embargo son simpatizantes del evangelio. Esa es la única forma que le podemos decir. Le cae bien Jesús, oye, qué súper, pero no le siguen como deberían hacerlo. Le siguen como hacen en Twitter, que le doy a seguir y me entero de vez en cuando cosas que hace, pero no emano su comportamiento, no quiero imitarlo. Por eso siempre enfatizamos en esta palabra de ser discípulo. Discípulo es aquel que quiera hacer lo que hace su maestro. Y nosotros aquí en este ministerio te motivamos y te movemos a que hagas lo mismo que Jesús hacía. Y pretendemos eso y nos encaminamos. Y es como dicen, esta fe va atada, esta fe de salvación está bien unida al arrepentimiento, está entrelazada. Y realmente es bien difícil, es imposible que haya salvación si no hay fe y arrepentimiento en conjunto. El arrepentimiento es necesario para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Y lo vas a ver por qué, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de eso. Y ahora quiero entrar en esto. El arrepentimiento bíblico, que en el griego es metanoia, metanoeo, son detalles, son datos al pasar, ¿verdad? Porque ninguno aquí sabe griego. Pero en su definición, ¿verdad? A través de todo lo que yo podía leer y a través de los estudios, y tengo aquí un diccionario bíblico y todo, pues lo dividía en esta forma. Primero, comprensión de su condición, es decir, su necesidad, reconocer cómo estoy mal. Déjame darte un ejemplo, ¿verdad? Primero, para que mediante le llamo la definición podamos entenderlo. Es como quien pone en el Google Map o en Siri o donde quiera que te vayas y pones una dirección por alguna razón y te vas por esa dirección, pero sin embargo escogiste el mal camino y ese mal camino obviamente no te llevó al objetivo que quieres. ¿Te diste cuenta? Ah, no, pero es que por aquí no es el camino correcto. Entonces dice, espérate, tenemos que cambiar de dirección. Y en ese cambio de dirección, retomo por la dirección correcta, vuelvo al punto de origen y digo, ok, es desde aquí, tengo que caminar para acá. Y empiezo a caminar correctamente. No camino no me voy por el mismo lado. Sería de loco, ¿verdad? Que uno diga, no, por aquí no era, pues déjame virar y me tiro por el mismo lado. No tiene sentido. Eso es arrepentimiento. Y mira cómo es esto. Comprensión, primero, de mi condición, mi necesidad. Es un reconocimiento de cómo estoy. Y después, ocasiona un impacto integral y radical. Esto va a crear algo en mí. Ese conocimiento de cómo estoy y quién tiene lo necesario para cambiar eso. Y esto me va a llevar a la reforma, es decir, a cambiar mi manera de pensar y de dirección. En términos cristianos, para que podamos entender, la decisión de repudiar al pecado para restablecer mi relación con Dios por medio de la confianza, sometimiento, esto es importante, sometimiento y obediencia a Jesucristo y su Espíritu Santo. No hay de otra. Por eso el arrepentimiento es tan necesario para yo poder recibir al Espíritu Santo. Porque si no hay sometimiento sobre mi vida, entrega y entendimiento de que lo que yo he hecho hasta el momento no me ha funcionado porque sigo igual.
sigo pecando. He tratado de hacer lo correcto, porque todos tenemos una ley moral objetiva sobre nuestros corazones y nos acusa constantemente y nos dice, estás haciéndolo mal. Hay algunos que lo ignoran, pero hay gente por eso conocemos gente que de alguna forma se esfuerza por hacer lo correcto, ¿verdad? Porque está esa ley que Dios ha puesto en nuestros corazones. En Romanos, creo que 1 o 2 lo establece. Esa ley en nuestros corazones siempre nos va a acusar y nos deja saber, estás haciéndolo mal. Y entonces lo hemos tratado, hemos sentido ese vacío y esa falta de propósito, y he reconocido eso y decir, espérate, en Dios puedo encontrar eso. Es la única forma. Y me encanta porque esto impacta dos formas. Por eso ves ese dibujito, ¿verdad? De un corazón y la mente, porque impacta tu mente, impacta tu corazón. Porque acuérdense que no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de eternidad. ¿De dónde vas a pasar la eternidad? ¿De dónde? ¿Cómo está tu propósito, ese sentido vacío? Porque nuestra propia necesidad grita y anhela a Dios mismo. Pero mucha gente trata de llenarlo con otras cosas. Y ahí entramos tú y yo, en dar las buenas noticias de salvación. Tu necesidad es una necesidad, primero, de Dios, no de cualquier cosa, de Dios. Es tu mayor necesidad y Él va a cubrir cada una de ellas, porque me encanta y me fascina cómo Dios cubre cada una de nuestras necesidades a través del nuevo nacimiento. Y es fascinante, y te invito, ¿verdad?, que cuando termines esto, que, oye, únete en la próxima, el bautismo, el Espíritu Santo, lo que Dios hace a través del nuevo nacimiento es fascinante. Te invito a que puedas entrar en esta dinámica, podamos hablarlo, y si tienes alguna duda, que lo puedas dejar saber, ¿verdad? Las áreas afectadas a través de todo este proceso es el alma, es decir, corazón, y nuestra mente. Son tocadas a través del arrepentimiento bíblico. Eso te llega a tu corazón de una manera extraordinaria. Y quiero tocarlo a través de cómo llega a nuestro corazón, ¿verdad? Vimos el ejemplo, ¿verdad?, en Romanos, cuando ellos recibieron la palabra a través de Pedro y ellos se compungieron, decía la palabra, compungieron, es decir, que toca tus sentimientos, te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque conoce cuál es tu estado actual, porque le has fallado a Dios. Te sientes mal, te compunge y dices, espérate, le he fallado a Dios, como David decía. Cuando él cuando fallaba en cualquier pecado, él no decía, le fallé a aquella persona, le fallé a aquel, no, te he fallado yo a ti, Dios. Por eso David tenía un corazón conforme al de Dios. Y cuando tú evalúas todas sus acciones, tú dices, mano, es que este tipo era medio asesino, este tipo hacía un montón de cosas, pero sin embargo siempre tenía un corazón que era arrepentido, se compungía y decía, yo necesito de Dios, te he fallado a ti. Y acudía a Dios. Ese era el corazón que él tenía, ¿verdad? Y era fascinante. Y qué mejor descripción que Pablo lo muestra a través de este, ¿verdad?, capítulo, en 2 de Corintios, capítulo 7. Decía, ahora me alegro de haberlas enviado, ¿verdad? Porque Pablo la había regañado a la iglesia de Corintios. Si lees en 1 de Corintios, Pablo le da duro a esta gente. Y esta gente, cuando recibió esa carta, parece que lo sintió. Los había confrontado en muchos sentidos. Y cuando tú lees en 1 de Corintios, tú dices, wow, esta gente estaba al garete. Esta gente necesitaba que le jalaran la oreja. Y Pablo, sin embargo, no le dijo, mira, que es que el amor de Dios perdona multitud de pecados, tranquilo. Es verdad, pero les dijo, usted tiene que arrepentirse. Y mira, ahora me alegro de haberla enviado, la carta, la primera. No porque haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Mira, yo creo que esta lo habla bastante claro, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Cómo lo lleva. Y ahí hay un capítulo que me fascinó mucho, ¿verdad? Nosotros estamos relacionados, ¿verdad? Inclusive en el libro de Hechos, capítulo 2, él cita esta profecía, ¿verdad? Cuando empiezan a decir, ustedes están borrachos porque recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, empezaron a decir, ¿qué hace esta gente hablando de nuestros idiomas? Y dice que están borrachos. Y ahí Pedro los interrumpe, papá, no estamos borrachos.
aquí está pasando la profecía tal, y declara esta. Joel, capítulo 2, versículo 28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, esto es importante, después de hacer todas estas cosas, mira lo que él declara: derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Pero me llama la atención que él dice, después de hacer todas esas cosas. ¿Qué es todas esas cosas? Porque es bien llamativo, el resultado es maravilloso. Derrama su espíritu sobre cada uno de ellos. ¿Qué es lo que declara? Mira esto, qué fascinante. Por eso dice el Señor, unos versículos antes, ¿verdad? Él está hablando y dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme en su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgárrense en su corazón, sus corazones. Regresen al Señor, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Desgarrarse la ropa, ¿verdad? A lo mejor tú no conoces ese término porque eso era una cultura que hasta hoy se sigue practicando. Representa la cultura judía que cuando sentían un dolor, un pesar brutal sobre su vida, se desgarraban las ropas, las rompían. Es algo bien extraño, pero cuando tú le entiendes en su cultura, inclusive hasta el día de hoy, en las funerarias se practica esto como algo tradicional. Se rompen la vestidura porque el dolor ha tocado su vida. Y el Señor le está diciendo, no te desgarres las vestiduras. Eso es algo externo. Desgárrate tu corazón. Que esa sea, entrégamelo a mí. Que ahí es donde yo quiero bregar. Nada, quería compartirlo, ¿verdad? Porque no lo había leído y me resultó fascinante, o no lo había visto de esta forma, ¿verdad? Pero a esto es cuando el Espíritu, quiero traer esta parte a través de una experiencia que tuve. En uno de esos evangelismos que salimos, tuve una conversación bien interesante con una persona, un don mayor que estábamos hablando, lo vi sentado, él estaba lo más tranquilo y yo me senté a hablar con él. Y yo me dediqué porque tuve una conversación bien interesante con esa persona, porque pude derribar ciertos argumentos que a lo mejor porque la gente, la mayoría de las personas, inclusive mucha gente que asiste a la iglesia, no leen mucho la Biblia, ¿verdad? Y la única Biblia que leen a veces es tu comportamiento, lo que tú dices, tu conducta. Y a veces lo ven y muchas veces eso lo proyectan mal mucha gente y pues tienen un melcocho en la mente, ¿verdad? Un disparate en la mente y uno tiene que empezar a confrontar ciertas ideas. ¿Por qué? Mira cómo lo dice en Mateo 13, ¿verdad? Una de las cosas que a veces la gente se aleja de nuevo nacimiento o no persisten en el evangelio es porque no entienden. Y si nosotros no lo explicamos y lo dejamos en emociones, lo dejamos en una experiencia, tenemos que explicar qué está pasando, qué necesitan hacer. Mira cómo lo dice, cuando esto me fascina, ¿verdad? Porque es Jesús explicando y diciendo, hay un sembrador y está explicando que cuando a veces la semilla cae en un terreno, ¿y qué pasa? Que en qué terreno cae y cuáles son las consecuencias. Dice, cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Y tú y yo, por eso les digo, tenemos que estar preparados en este sentido para proyectar esta palabra y dejarla saber, que puedan conocer y entender, que tú puedas impactar su mente. Inclusive la metanoia, que es la palabra en griego que se utiliza para arrepentimiento, usualmente es ejercitar la mente, es ponerlo a pensar, a que pueda razonar lo que le estoy diciendo, lo que estoy compartiendo, las buenas noticias de salvación. Hay gente que no entiende para qué rayos es el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Y van a la iglesia muchos años. Entonces ahí es que nosotros tenemos que volvernos un poco expertos en el fundamento. Es una de las primeras cosas que como discípulos de Jesús necesitamos.
volvernos por lo menos en eso. No te estoy diciendo que te sepa cuál es la palabra griego y el hebreo y que aprendas griego y el hebreo. No, apréndete esto y enfócate en esto para que otros puedan conocer y que tú puedas transmitir este mensaje, estas buenas noticias de salvación a través de esto. Y realmente muchas veces nosotros vamos con nuestro testimonio, que eso está súper bueno. Y esto yo lo practiqué mucho porque en ocasiones, como yo no sabía cómo explicarle esto de arrepentimiento, bautismo y ser lleno del Espíritu Santo, los llevaba para la iglesia. Y a veces no salía muy bien porque, ¿verdad? Empezaban a hablar de otras cosas, nada que ver. Y uno decía, wow, yo qué trae este hombre. Y como yo no sabía explicarlo, y entonces tuve que aprenderlo. Porque cuando alguien me pregunte, ¿cuál es la razón de tu esperanza? ¿Por qué tú crees en Jesús? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué palabra tú tienes para que lo ponga a pensar y produzca en él ese arrepentimiento y ese entendimiento de su condición de pecado y de que está lejos de Dios? La información a la mente. Primero tenemos, y quiero entrar en esto rápido, porque esto ya lo habíamos hablado mucho, pero ¿verdad? En beneficio de aquellos, ¿verdad? Que se están conectando o empezaron hace poco con nosotros. Primero la gente tiene que empezar a entender las malas noticias, su condición. Y esto fue una de las cosas que cuando estábamos evangelizando, que yo estaba hablando con este don, ¿verdad? Estoy retomando la hora. Una de las cosas que yo me encargué fue hablarle de este tipo de cosas, porque era una persona que no tenía necesidad de nada. Era una persona que tenía mucho dinero y había tenido mucho éxito, inclusive a través de todo su esmero y su trayectoria. Era una persona que había tenido mucho éxito. Y empezamos a hablar y empezó a contarme. Yo estuve como 10 minutos hablando de lo que él hacía. Empecé a conocerlo y después empecé a hablarle de esto. Le dejé saber que tú y yo estamos alejados de Dios. Le digo, mira, ¿tú sabes qué? Todos estamos alejados de Dios porque de alguna forma tú y yo pecamos y nuestro pecado nos alejó de Dios. Y yo empecé a traer todo y lo vemos en el Romanos capítulo 3. Romanos es un libro donde explica la doctrina maravillosamente y empieza hablando de esto precisamente. Todos hemos pecado. No hay ni tan siquiera uno que se pueda llamar justo o que pueda decir por mis propias buenas obras, yo puedo alcanzar el cielo, puedo ser justo. No, todos hemos pecado de alguna forma u otra. Hemos mentido, le hemos fallado a Dios. No hay quien pueda decir, ¿verdad? Delante de él, yo lo logré. Por eso él tuvo que morir. Y sin embargo, lo vemos a través de Romanos 6:23 que dice, la paga del pecado es la muerte. No hay otra forma. Y en su justicia, Dios es amor, pero a su vez es justo. Ese es nuestro Dios. Y su justicia requiere la paga del pecado. Requiere que alguien pague ese precio que tú y yo hemos infringido, porque todos hemos transgredido la ley, todos hemos fallado en algún punto de ella, y alguien tiene que pagar eso. Y por eso Jesús tuvo que morir por ti, por mí, para pagarle ese precio. Y cuando uno empieza a hablar con la persona, uno tiene que dejarle saber. Y por eso a mí me gusta conocerlos primero. Empiezo a preguntarle, ¿pero qué tú crees? No, yo creo en Dios, esto y lo otro. No, es que yo siento. El don me decía, no es que yo siento a Dios, Dios a mí me ha bendecido y demás. Como que dejándome saber que no necesita arrepentirse de nada, ha tenido una vida buena y demás. Y recuerdo que en mi conversación yo le decía, mira, yo realmente aprecio lo que tú has hecho, el esfuerzo y te felicito, le decía, pero realmente tú estás recibiendo la recompensa de tu esfuerzo y Dios es justo. Si tú te esforzaste mucho, vas a recibir grandes recompensas porque es parte aquí en la tierra. Y ahí empecé a decirle, pero ¿sabes qué? De alguna forma has pecado delante de Dios. Y cuando te encuentras en la eternidad, te tengo que dejar saber que realmente no eres justo porque en algún punto fallaste. Y empecé a preguntarle, ¿tú has mentido alguna vez? Y él me dijo, bueno, sí, todos hemos hecho eso. Pues sí, pues has fallado. No, pero es que yo siento a Dios. Yo sí, tú sientas a Dios, ¿tú sabes por qué? Porque Dios te demuestra que te ama y te está llamando la atención y te está dejando saber que te ama a tal punto que quiere que vuelvas a Él, que te arrepientas, que aceptes a Jesús. No tan solo aceptarlo, ahí le empecé a explicar, no tan solo aceptarlo de que yo creo que Jesús existió en algún punto dado en la vida, existió en algún punto de la historia, Él existió y ya. No, porque acuérdate que esa es la fe de demonios. No, es que tenemos que creer y que yo quiera seguirle. Y me decía, no, es que yo en verdad yo siento que él me ha perdonado, pero yo decía, pero tú te has arrepentido.
No, es que yo siento que Él me perdona, que esto y lo otro, pero sigues en tu pecado, ¿verdad? Sí. Y esto fue una conversación que Él no se molestó en ningún momento porque yo se lo llevé con mucho respeto. Y le decía, mira, esto no es para molestarte, quiero conversar contigo, le decía, porque créeme que yo estoy en esa también. Yo necesito que alguien pague el precio de mi pecado. ¿Alguien pagó el precio de tu pecado? Porque aceptar a Jesús, primero tengo que arrepentirme para recibir el precio justo, recibir esa paga y esa reconciliación que hizo Dios por mí. Y somos culpables, no hay otra forma. Inclusive tenemos que descartar nuestras propias justicias. A veces la gente te empieza a decir una de cosas que uno dice, no es que yo no soy tan malo, nada. Entonces Jesucristo murió en vano. Tuvo que llegar tan lejos. No había forma. Lo establece en Santiago 2:10, ¿verdad? Dice, pero cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todas. Y mira cómo dicen 4:7, 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuestra negligencia también en pecado. No tan solo a través de los 10 mandamientos, que uno puede confrontarlo y llevarlo a la ley y decirle, mira, mano, de todos fallamos en algún punto y empezamos a traer los mandamientos, sino que adicional, si decimos que no tenemos pecado, mira cómo lo dice en 1 Juan, capítulo 1 y 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay forma. Decía, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente no nos muestra lo pecadores que somos. Qué fuerte esta palabra, ¿verdad? Y, y es en esencia, a veces tenemos que entrar. Uno puede entrar, ¿verdad? A lo mejor uno tiene un rompehielo, que uno empieza a hablar con la persona y empieza a decirle, mira, ¿tú sabes por qué Jesucristo murió? Eso es una buena forma de entrarle. Todo, tienes que ver, ¿verdad? Que la persona es, porque hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano, sí, sí. ¿Y por qué Jesucristo murió? Explícame, ¿sabrías eso, verdad? Y ahí puedes entrar en esa conversación con la persona. Bueno, ves ahí, el asunto es que ellos puedan reconocer quiénes son delante de Dios y quién es Dios. Primero, ¿verdad? Porque la gente, como lo decía, ¿verdad? Esto lo habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Quiero entrar. Primero, el camino. Tenemos que mostrarle que Dios es amor, pero a su vez dice que Él es justo. Una cosa no anula a la otra. La gente dice, no, es que Dios es amor y Él me va a perdonar. No, no, es que Él es justo. Su justicia es necesaria. Y no hay otra forma, dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y mira cómo se manifiesta su justicia en Dios, ¿verdad? Como lo dice en Romanos capítulo 3, 25. Y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados, pero porque nos arrepentimos y seguimos al Señor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Todos estamos ahí. No hay nadie que se libre de eso. Pero es importante esto. Y quiero, ¿verdad?, derribar ciertas cosas porque a veces vienen gente y nos van a decir, pues digo yo no he dejado mi pecado, no voy a ir a Dios porque sigo en mi pecado, voy a ser hipócrita. No, porque de esa forma seguimos volviendo a, como les dije, es volver al mal camino y pretender llegar al destino. No se puede. Tienes que acudir a Dios con la decisión de seguirle. Y Él a través de su espíritu te va a dar lo necesario. Él es el que te va a sanar. Él es el que te va a dar lo necesario para seguirle, para amarle y para que podamos obedecerle a través de su Espíritu Santo, quien nos da lo necesario. Eso es lo maravilloso del nuevo nacimiento. Y quiero que puedas entender todo esto, ¿verdad? Así que tu deuda está pagada. Esas son las buenas noticias. Cuando empezamos a decir, mira, tu condición es que estás alejado de Dios y necesitas de Dios. Tu pecado te alejó. Lo que Dios requiere sobre tu vida es arrepentimiento. Me quiero alejar del pecado, quiero seguirte, pero no sé ni cómo hacerlo, Señor. Ayúdame, te necesito a ti primero. Esa es nuestra mayor necesidad, su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así que voy a entrar en esta parte, ¿verdad? Arrepentimiento para el discípulo. Estoy terminando. Quisiera leer esto, ¿verdad? Porque
Hay gente que cree que dice, no, el arrepentimiento es para el nuevo nacimiento nada más. No, mano, esto lo necesitamos siempre. Y esto me llevó a los Apocalipsis. Estaba hablándolo con mi esposa ayer, ¿verdad? En Apocalipsis, en algún punto dado, Juan le envía unas cartas a unas iglesias de lo que recibió. Y mira, quiero leerlo aquí en el versículo 1. Y escribe esta carta el ángel a la iglesia de Éfeso. Voy a usar a Éfeso. Hay 7 iglesias, solamente voy a usar a Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en las manos derechas, de que camina en medio de las 7 candelebros de oro. Yo sé todo lo que hace. Mira cómo el Señor trabaja con ellos. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba a las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero mira cómo sigue, ¿verdad? Mira qué maravilloso Dios. Él te corrige, pero a su vez está viendo lo bueno que estás haciendo, ¿verdad? Y te lo deja saber. Sé que estás aquí bien. Pero mira, acá, mira cómo se lo dice. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí, vuélvete. Estaba por caminos malos. Vuelve al camino que es y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y no queremos eso, mi gente. Aquí en este ministerio, créeme que tratamos que si Dios nos regaña, vamos a corregirnos, vamos a arrepentirnos. Y me fascina de la forma en que lo estableció, ¿verdad? Porque deja saber, estás haciendo esto bien, pero mira, aquí, ¿cuántas veces nos ha pasado esto mismo precisamente? Yo me confieso, me ha pasado lo mismo que Éfeso. A veces como que no amo tanto a la gente como en un principio está pasando. Y me doy cuenta que el Espíritu mismo, así mismo como le dijo a esta iglesia, me lo dijo a mi corazón. Inclusive Dios ha usado gente para regañarme en ese sentido y me ha sacudido. Y he vuelto y digo, espérate, no, tienes razón. Tengo que volver, tengo que arrepentirme. El Espíritu Santo trabajando en mi corazón. Ya, y digo yo, permita que tu corazón le dé apertura al Espíritu Santo para que pueda corregirte, que pueda trabajar sobre tu corazón. Y quisiera para terminar, ¿verdad? Quisiera leer un versículo que nos ministró mucho a mi esposa y a mí. Y quiero compartirlo contigo porque probablemente estás en una misma situación, ¿verdad? Y a lo mejor esto no tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Sí, pero quiero que más allá que podamos persistir, que podamos permanecer caminando, aun cuando nos sentamos de fallecer, que podamos permanecer. Ya yo estoy terminando, leo este versículo y terminamos. Me encantó la carta a la iglesia de Filadelfia. Mira cómo dice, escúchalo, ¿verdad? Y recíbelo del Señor. Escribe esta carta el ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Porque hay gente que dicen ser parte de nuestra iglesia y a veces hacen cosas que no deben de hacer, ¿verdad? Los obligaré a que vengan y se pondré a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Gracias por este tiempo. Solamente mi mensaje final.
Si hay algo que hay que cambiar, estamos a tiempo. Él viene pronto. Aférrate a tu corona. Vuélvete al Señor. Créeme que es lo mejor que te puede pasar. No dejes que el cumplimiento de su promesa se posponga porque pueda yo permanecer en un mal camino, sino que me pueda redirigir y arrepentirme y volverme a Dios. No es que seamos perfectos, no lo vamos a hacer, pero no es lo mismo alguien que se levante consciente de que va a ir a pecar y a diferencia de alguien que en el camino, por algún impulso emocional, pecó, pero dice, wow, me arrepiento, quiero enmendar mi error. Porque el arrepentimiento te lleva a reparar los daños hechos, que tú puedas seguir y persistir. Si hay alguna manera estás atado a algún tipo de pecado, algo que te sigue y no sabes cómo salir, probablemente estás en el arrepentimiento, pero no sabes cómo salir. Para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo. Contáctanos, búscanos de alguna forma, te queremos ayudar. Dios te bendiga. Gracias por este momento. Espero verte y muchas bendiciones, mucho éxito. Dios le bendiga.